Ahorita voy a poner el video, Carmencita, no sé si mejor no grabamos. Perdón, tengo que dar stop. Bueno, buenos días, tengan buenos días a todos. Les quería compartir el video de, pues esta es Dani Toraya, una sobrina de nosotros, de la familia Toraya, pues que inclinó su carrera hacia lo que es artístico, pero más hacia un estilo de música tipo bossa nova, jazz. Y si ustedes ven en su composición, ella pues mezcla mucho lo que es un estilo de Louis Armstrong, que era de jazz, que se llama scat. Eso donde no hay palabras, sino que son bi, 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 pa, 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 bo, bo, bo. Entonces suena muy lindo. Son solo pues sílabas, ¿verdad? Que se vuelven canción. Ubicada en un lugar de Shela. Entonces todo se aconteció allá, ella vive allá en Shela, ¿verdad? Entonces espero que les haya gustado. Voy a compartir mi pantalla, pero con la dispensa de ustedes, mis hijas están full aquí en clases, entonces voy a apagar la pantalla para que no tenga problemas con la señal. Voy a apagar mi cámara. Muy bien, entonces pues es un gusto saludarlos nuevamente, jóvenes. Bienvenidos aquí a la segunda clase de lo que es ya nuestro tema de métodos clínicos. Sigue el video. Métodos clínicos y radiológicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a seguir con lo que estábamos en la observación clínica y lo que es el contorno agrandado. Habíamos hablado de pues otros factores, ¿verdad? Como lo que son sistémicos, medicamentos. Y en este momento vamos a hablar de la última situación en donde se nos puede presentar un contorno agrandado. Y pues esta es lo que se le llama erupción pasiva alterada hoy en día. Antes también se le conocía como erupción pasiva tardía. Y para que comprendamos cómo se da esta situación, yo quiero citar las etapas o las fases de la dentición y citar a Gottlieb y Orban, que desde 1933 establecieron esto. Como hablamos a nivel clínico, ustedes van a ver algunos artículos de los que nosotros llamamos clásicos y que muchas veces estos no cambian en la evolución de todo el tiempo. Y pues claro, hay nuevos comentarios y nuevas propuestas al respecto, pero nunca se descartan estos artículos. Entonces aquí se habla de 3 fases de la dentición: la fase preeruptiva, la fase eruptiva prefuncional y la fase eruptiva funcional. En este caso, la fase eruptiva es el momento de acción donde ya la pieza dentaria tiene sus 2/3 partes de raíz formada y entonces ella empieza a migrar dentro del hueso, ¿verdad? Dentro del hueso emigra hacia lo que es la parte para eruptar ya a la cavidad bucal, ¿verdad? Hacia esa cúspide de la cresta. Y la fase eruptiva prefuncional es ese rompimiento de la pieza y esa migración, esa erupción propiamente dicha, ya hacia lo que es la línea oclusal. Y en esta etapa es donde se dividen 2 etapas de la erupción, la activa y la pasiva. Conociéndose a la etapa activa, a ese momento de erupción de la pieza hacia la línea oclusal, es decir, esa actividad pura de la pieza dentaria que aflora hacia la línea oclusal para entrar en función. Una vez la pieza entra en oclusión, se inicia lo que es esa etapa pasiva. Y esa etapa pasiva, como su nombre bien lo dice, ya el diente o la pieza dentaria ya topando en la línea oclusal, entonces empieza a migrar el complejo periodontal hacia lo que es la línea de la unión cemento-esmalte.
Y aquí es en donde Gottlieb y Orban establecen 4 etapas de esta erupción. Entonces, ¿qué significa? Que en la etapa 1, generalmente este complejo de la adherencia epitelial está completamente en esmalte. Y aquí es donde se justifica muchas veces por qué se tratan de evitar restauraciones protésicas en etapas muy tempranas, ¿verdad? Donde el paciente o el adolescente o el puberto ni siquiera ha terminado de concluir su etapa de erupción pasiva. Es decir, se ven estas coronas cortas todavía porque el complejo no ha migrado a la unión cemento-esmalte. La etapa 2 es donde todavía ya el complejo de la unión cemento-esmalte se encuentra en esmalte y una mitad en cemento. Conociendo la etapa 3, en donde ya todo el complejo ha migrado al cemento y todavía está en plena unión cemento-esmalte. Y aquí es donde viene la controversia, porque Gottlieb y Orban hablaban de esta cuarta etapa como una etapa fisiológica, es decir, en teoría hablan ellos de que todo este complejo durante el tiempo de permanencia de la dentición en nuestra boca migra siempre hacia apical, es decir, exagera, sobrepasa más allá de la unión cemento-esmalte y se establece exclusivamente en el cemento, marcando lo que son las recesiones gingivales. Por supuesto que esto que ellos consideraban como algo fisiológico en esta etapa, hoy en día no se considera que es así. Se considera pues que sí existe una etapa a nivel que el complejo debe mantenerse en la etapa número 3 y una migración por X motivo que nos dé una recesión, esto ya es por otras causas que no son puramente fisiológicas. Hasta aquí vamos bien. Este es el preámbulo para que yo les pueda hablar entonces de lo que es en sí una erupción pasiva alterada. Y aquí entonces hablamos de que cuando este margen gingival se encuentra colocado incisal u oclusalmente sobre su corona anatómica en la edad adulta, no migra apicalmente a una situación próxima al límite amelocementario. Entonces esto nos da un semblante de una posible causa de todas las que hay de la sonrisa gingival. Y si bien miramos esta fotografía, miremos qué tiene. Yo puedo decir, bueno, sin conocer nada de este paciente, viendo solo la dentadura, viendo el fenotipo periodontal, puedo decir es un fenotipo periodontal grueso. Podría ser una paciente joven, o un paciente joven, pero ¿por qué lo asumo? Porque las coronas están cortas, todavía el contorneado de esa arquitectura que le da la estética a la sonrisa y a la dentadura no está definido, ¿verdad? Es decir, ese complejo arquitectónico bonito no se mira porque los centrales no se ven con ese contorno que lo define como estética todavía. Debo hacer aquí la aclaración entre lo que es una corona clínica y una corona anatómica, conociendo la corona clínica como esto que veo en la cavidad bucal, esto que define lo que el margen gingival me está dando y lo que se muestra en la boca. Por supuesto que esto no coincide en una erupción pasiva alterada, no coincide con la corona anatómica, que es la corona que está definida por la naturaleza, pero que está cubierta por estos tejidos. Entonces, por eso se llama erupción pasiva alterada o erupción pasiva tardía, porque en general los pacientes llegan a una etapa adulta, es decir, ya así como ustedes están a su edad, los 22, 23 años, y generalmente todavía estos tejidos se encuentran en una posición superior a la unión cemento-esmalte, es decir, coronal o incisalmente. Entonces significa que posiblemente esto no va a migrar. Y ahí es donde son procedimientos que muchas veces solamente son procedimientos quirúrgicos que nos favorecen la estética, ¿verdad? De esa sonrisa. Generalmente esto se enfoca mucho más en el sector anterior. Si se da en el sector posterior, realmente para nosotros no nos afecta en la estética, siempre y cuando pues el paciente también a veces asumiéramos que esto tiene pseudobolsas y sondeos profundos, a veces puede ser que pase eso,
a veces puede ser que los sondeos sean normales y eso significa porque esta erupción pasiva alterada no solo está alterada del complejo gingival, sino también de la tabla ósea, ¿verdad? Y es ahí donde hay que hacer la remodelación de hueso. Entonces, en sectores posteriores solo nos afectaría si realmente necesito yo hacer algún tipo de restauración en donde la altura de la corona no me es suficiente para lograr una retención. ¿Hasta aquí va todo bien? Vamos bien, chicos, ¿sí me escuchan? Estoy bien en mi sonido. Sí, Sí, doctora, doctora. solo una pregunta. ¿Qué otro nombre había dicho que tenía la erupción pasiva o tardía? Erupción pasiva tardía o erupción pasiva alterada, así como este que ponemos aquí que le ponemos EPA. Ujú. Ok, gracias. Gracias, gracias a ti. Entonces, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Cómo podemos asumir cuando yo vea, cuando nosotros nos evaluemos? No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer la tarea que vamos a tener que realizar. Son básicamente 3 actividades en donde ustedes también se van a encargar de medir esta parte, ¿verdad? Cosas de nuestra boca, cosas de la boca de nuestro paciente. En general, pues la tarea va asignada a evaluar a algún familiar o paciente que viva con ustedes en casa. De preferencia, pues que sea adulto, adulto, es decir, que no sea de 15, 16 años o 13 o 12, sino que de preferencia que sea una persona, hablemos de 30, 35, si no tienen pues de 25, pero que esté en una etapa adulta para que podamos tener más situaciones que descubrir, ¿verdad? Es decir, mientras más adulta sea la persona, pues vamos a encontrar más hallazgos que van fuera de lo normal, que van a ser propios de la edad. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar esto precisamente? Bueno, primero, pues yo tengo que medir lo que es, pues aquí tengo la banda de la encía totalmente queratinizada, ¿verdad? La encía que va desde el margen gingival hasta la unión cemento, hasta la unión mucogingival, es decir, la línea mucogingival, que en este paciente en particular es bastante grande, es exageradamente ancha, ¿verdad? Y luego este sondeo que vamos a tener que hacer intrasulcularmente, ¿sí? Es decir, en este caso no tengo las radiografías, pero las radiografías son este cuarto factor que me ayudan a descubrir la, la anatomía, la corona anatómica de mi paciente, ¿verdad? Versus la longitud que yo tengo a nivel de mi corona normal. Con esto es importante porque cualquier tipo de procedimiento que yo vaya a someter, pues en este paciente en particular, no tengo ni la más mínimo temor de dejarlo sin encía adherida o queratinizada porque tiene una banda bien ancha. Por eso es importante proceder con esto. Y también, por supuesto, un paso previo es la medición en sí de esa corona clínica del paciente. Es decir, en la normalidad, todos los incisivos pues son mucho más altos que anchos, ¿verdad? Es decir, voy a tener piezas más largas que anchas. En este caso, pues el paciente presenta una corona mucho más ancha que alta y por eso se ven los dientes chatos. Por supuesto, en este paciente en particular, tengo que tomar en cuenta también esos desgastes, esas atriciones o fracturas a nivel incisal que pueda tener. Y esto es lo que se presenta en la pieza que está a la par. Es decir, la pieza número 8 me presenta una pérdida casi del borde del tercio incisal de la pieza dentaria. Y esto hace que, por supuesto, la pieza se vea aún más chata. Pero en la pieza 9, que es la que estoy midiendo, pues aquí se encuentra un cemento quizá que es provisorio, ¿verdad? Que se le hizo ahí al paciente. Pero sin embargo, esta no demuestra ese desgaste tan grande que tiene la pieza de la par. Y sin embargo, podemos ver que sí, casi la corona mide 8 milímetros, no así el ancho, ¿verdad? Que llega a ser 2 milímetros más, que son 10. Entonces, definitivamente esta pieza se ve mucho más ancha que alta y no es tan agradable. Estos son los criterios que yo puedo establecer para ver qué puedo ayudar
a mi paciente a mejorar la estética. Ok, acá una erupción pasiva alterada muy mínima, pero que se ve el festoneado un poco chato central de hacer este procedimiento. También se favorece esa terminación en filo de cuchillo que yo espero en mis pacientes, ¿verdad? Que favorezca también la higiene y por ende miren ahora ese festoneado, ese contorno, no inflamado, con stippling y muy pues estético, ¿verdad? Ahora, si bien hablamos de un contorno aumentado, pues tenemos que hacer énfasis de este contorno disminuido. Y cuando hablamos de este contorno disminuido, traducimos esto en recesiones gingivales y falta de tejido queratinizado o tejido adherido. Esto se llama lo que se le llama un defecto o una lesión mucogingival, ¿verdad? Pero previo a esto vamos a hablar en sí de lo que es la recesión. Pues ya todos ya vamos. Es importante aclarar que es bueno el término de recesión, no de retracción gingival. Generalmente hablamos de retracción cuando yo precisamente a voluntad retraigo. Es decir, yo retraigo la encía cuando con un método de sonda o explorador voy a indagar si hay cálculos, voy a buscar factores irritantes. Retraigo los carrillos cuando voy a evaluar, retraigo los labios, pero el término correcto aquí es la recesión gingival, porque básicamente hay muchas causas para que amerite esta recesión. Y no es nada más que la exposición de la superficie radicular, ¿verdad? Hacia lo que es la parte apical. Es la migración de la encía y es la exposición de la raíz. Aquí es importante tener en cuenta la condición de la superficie dentaria y por ende la posición de la encía para definir esto. Y por esto aquí más adelante vamos a hablar de lo que es el nivel de inserción clínica y en este caso pues hago referencia a lo que es la pérdida de la inserción clínica, ¿verdad? Porque en casos de recesión siempre voy a tener una pérdida de inserción clínica que me muestre a mí que los tejidos ya no están donde deberían de estar en la normalidad. Si bien miramos estas fotos de acá, me gustaría que ustedes vieran, pues básicamente en este caso, cómo se reflejan dos recesiones de distintos niveles. Una que pierde totalmente la banda de la encía queratinizada y se une con la mucosa alveolar, pero tiene intactas las papilas. Y otra, pues que totalmente por secuelas periodontales tengo la pérdida completa de la papila interproximal, tengo una recesión bien marcada a nivel de las raíces mesiales bucales de la primera molar, que es la pieza 19, sería este caso. Pero después del tratamiento periodontal, esta pieza no tiene bolsas periodontales y conserva todavía esta banda de encía queratinizada que no coincide con la adherida, pero sí hay encía adherida a este nivel. Entonces esto me favorece la higiene en el paciente, ¿verdad? Me favorece que puedo instruir a mi paciente para que él se pueda mantener bien de esta forma. En cambio, en esta otra pequeña, pues es difícil decirle a un paciente que se cepille bien acá cuando todos sabemos que pasarnos del cepillo a nivel de la mucosa es demasiado doloroso. No se soporta porque es un tejido que no es queratinizado. Entonces hablemos de la etiología. La etiología dice acá, son tres principalmente. Lesiones gingivales asociadas a factores mecánicos. Y aquí tengo la muestra de los ejemplos, ¿verdad? Miremos en este caso lo que es puro mecánico. Es decir, miremos la condición de esta paciente. No es una condición de tanta inflamación, ¿verdad? Posiblemente después de un tratamiento periodontal, pero sí miramos esa condición mecánica que nos da la tracción de ese frenillo que no nos favoreció en este caso, ¿verdad? Sin embargo, tenemos las papilas presentes, pero esto
si va a ser un constante jaloneo para la paciente, debemos de quitar la causa, eliminarla y posiblemente meter a hacer aquí, eliminar este frenillo que está posicionado en una altura bastante alta que ya me quitó lo que es la encía. Entonces, esto es lo diagnóstico. Esto es lo que yo tengo que decir. Este factor lo tengo que eliminar y por ende hacer una frenectomía. Perdón. Aquí hay otro frenillo también que está traccionando, entonces nuestro examen tiene que indagar la altura de los frenillos. Normalmente estos frenillos no tienen que salir debajo de debajo de esa banda de muchos frenillos no, y yo no quiero ya cuando causa esta lesión, sino tengo que buscarlo y examinarlo de manera que diga, no, ahí está bien mi frenillo, ¿verdad? Todavía no ha causado daño o detecto que esto me va a provocar un daño y entonces tengo que intervenir para sugerir una frenectomía en ese paciente antes de que llegue a ser un posible daño. Otros de los múltiples factores mecánicos, pues es la ortodoncia. En la ortodoncia nosotros miramos pues esta condición en el cuadro inferior izquierdo, pues generalmente piezas que estaban muy lingualizadas, que se bucalizaron y por ende pues afectaron el grosor de esa lámina y causaron fenestraciones, pues no condicionaron. No, esto no es una, bueno, no es una mala praxis, sino que simplemente el ortodoncista lo que hace es alinear la pieza, ponerla en su lugar, cuidar en lo que pueda el periodonto, pero si no se logra, entonces ahí interviene ya el especialista en periodoncia para colocar aquí injertos o cubrimientos de raíz que nos garanticen el mantenimiento gingival de estas piezas. Y luego pues tengo acá en el último cuadro, es una foto que salió así, no crean que utilicé una técnica especial, simplemente pues la luz atrás y la cámara para definir, más adelante les voy a enseñar la foto lateral, pero aquí definimos lo que son los factores mecánicos de abuso de higiene dentaria, ¿verdad? Abuso de cerdas duras, cepillado horizontal abusivo totalmente, ¿verdad? En donde crean ya, imagínense esa translucidez porque tengo unas bandas de raíz ya bastante delgadas que todas no se han expuesto a nivel de la pulpa. Acordémonos de que la pulpa también se retrae, pero que son ya de bastante cuidado. De hecho, ya periodontalmente el paciente estaba afectado, los dientes están ferulizados y son los únicos piezas dentarias con los que el paciente cuenta en su sector inferior. Entre las otras causas, estos son factores mecánicos. Entre las otras causas están las lesiones inflamatorias inducidas por placa. Es decir, estos pacientes, miremos en el lado izquierdo, nuestro lado izquierdo, pues ambas situaciones son factores inducidos por placa. Es decir, uno más crónico y que afecta más completa dentaria, la papila proximal y miremos la tejido bolsa, posiblemente de cuánto es, porque ya el tejido ver yo, posiblemente que este paciente, pues este paciente realmente no tenía alteraciones a nivel de sus radiografías, pero un biotipo, un fenotipo bastante delgado, delgado tanto que mecánicamente la placa dentobacteriana favoreció a empujar estas zonas hasta acá. ¿En cuánto tiempo? No puedo definirlo, pero sí puedo definir que definitivamente al mostrar esto, también la tabla ósea ya de hecho estaría afectada. Entonces yo lo que busco con este tratamiento es que el tejido vuelva otra vez a recuperarse, la encía respire y se logre una adhesión epitelial larga a este nivel. No puse la foto anterior, pero sí se logra. Solamente con liberar esa papila, el tejido por naturaleza, en este caso, logra regenerar y reposicionarse otra vez en donde le corresponde, ¿verdad? Ya quitando esos factores y corrigiendo con un biotipo un periodontal bastante, pero bastante delgado, en donde se mira muy bien
que el epitelio queratinizado es bastante fino. Entonces, estos son los pacientes que son de mucho cuidado. Y detectar esto en etapas tempranas es importante. Ese es el ejercicio que ustedes van a hacer. Ustedes van a aprender a ubicar qué tipo de fenotipo periodontal tienen ustedes para detectar los posibles riesgos ahorita que son personas jóvenes, ¿verdad? Y también existen formas destructivas de enfermedad periodontal. Las secuelas de una enfermedad periodontal, es este caso de una paciente de 35 años de edad que llega con una enfermedad periodontal y movilidad de las piezas, de todas las piezas inferiores. Una recesión bastante marcada. Mi conexión está inestable, mil perdones, pero ustedes me dicen cómo vamos. En este caso, entonces, yo hago ver la recesión gingival que tengo que considerar para definir tengo que tomar empleo, ¿verdad? En este caso, no tengo en sí una bolsa periodontal, sino digamos que posiblemente este es un paciente que ya es el resultado de un tratamiento periodontal. Esto es lo que yo busco. Cuando ya está con una pérdida considerable, yo lo que busco es reducir únicamente el sondeo en base a lograr nueva inserción de epitelio, inserción de fibras y adherencia de epitelio. Entonces, este sondeo está bien. Pero vimos, puede ser por acciones periodontales, puramente secuelas, o simplemente puede ser por acciones mecánicas del paciente. Es decir, esos pacientes que nunca han tenido una periodontitis ya establecida, sino que simplemente fueron acciones mecánicas las que llevaron a provocar esta recesión. Entonces, para considerar realmente el nivel de inserción clínica, yo tengo que sumar esto desde un punto fijo, que es la unión cemento-esmalte, hacia lo que es el de la encía. Y esto me va a dar una medida, que son los 5 milímetros, más lo que es el sondeo, que son 7. Esta es la cantidad, el nivel de inserción clínica que el paciente tiene. La dentaria no está adherida al periodonto, es decir, no hay soporte en sí. Y este es un dato que tal vez no me dice mayor cosa si no lo comparo yo con un 100% de la raíz. Es decir, 7 milímetros es una medida estándar, pero no es lo mismo comparar 7 milímetros en una raíz de un canino, que posiblemente me va a medir unos 18, a una raíz de un lateral o un central, más si tiene enanismo radicular, que posiblemente me mida unos 12 milímetros, ¿verdad? Entonces está hace ver otra vez nuevamente que entonces el nivel de inserción clínica está dictaminado por la profundidad del sondeo más lo que es la medición del margen gingival desde la unión cemento-esmalte. Y esto cobra importancia generalmente en las situaciones cuando yo tengo recesiones gingivales. Cuando yo tengo crecimientos gingivales o agrandamientos gingivales, como los vimos anteriormente en el contorno, a veces es difícil establecerlo porque yo no puedo definir bien dónde está la unión cemento-esmalte, porque está cubierta. Generalmente puedo definirla cuando en las radiografías yo veo que no existe alteración ósea, es decir, que tengo presencia de láminas y sin embargo tengo sondeos profundos. Tengo sondeos de 4, 5. Allí sí puedo establecer puramente que eso está agrandado. Y ahí entonces ya no tengo que sumar, sino tendría que restar la cantidad versus el sondeo para determinar realmente que esto está agrandado, que es lo que me da la erupción pasiva tardía.
No sé si ahí voy más o menos bien. Voy a ver si aclaro aquí. Por ejemplo, en este caso, en estas fotografías, pues tengo fenotipos delgados. Definitivamente aquí hay una recesión, una pérdida parcial. Ya me demuestra a mí que hay un poco de pérdida totalmente del tejido queratinizado. No hay frenillo bien, pero sí tengo más o menos aquí 3 milímetros de lo que es la profundidad al sondeo. Y esto significa que no hay una pura lesión mucogingival. Ellos miden entonces desde la unión cemento-esmalte hasta el final, que son 9 milímetros de lo que es el nivel de inserción clínica. Lo que es CAL y lo que es NIC es lo mismo. CAL es Clinical Attachment Level. Esto es en inglés. NIC son niveles de inserción clínica, ¿verdad? Entonces, en este caso es igual. Tengo tengo un CAL o un NIC de 5 milímetros desde lo que es la unión cemento-esmalte. Recordemos que para yo establecer esto, tengo que establecer un punto fijo, porque la encía es móvil, ¿verdad? Un punto fijo y cuando se desinflame es igual, que me establezca antes del tratamiento y después del tratamiento. Y eso es la unión cemento-esmalte. Entonces es bien importante saber detectarla, que muchas veces cuando empezamos nos es difícil detectarla porque es solamente palpando el nivel de cambios de estructura digitaria. Como por ejemplo aquí, si yo puedo ver en este caso, por ejemplo, que es mal, no cambia, cambias la textura y lo que se veces es pronunciado dependiendo la forma de las coronas y algunas veces es muy levemente perceptible, pero sí se percibe. Entonces también tenemos que recordar que la recesión gingival no solamente se da a nivel bucal, sino se da también a nivel interproximal y que equivale a una pérdida de papila, equivale a una pérdida de hueso horizontal a nivel interproximal, ¿sí? Y generalmente nos debe afligir mucho más la pérdida interproximal de tejido, ya sea de encía o de hueso, porque generalmente esto es lo que demanda, es muy difícil regenerarlo, más cuando son por causas periodontales. La mayoría de veces la pérdida interproximal va a ser por causas puramente periodontales, ¿ok? Si hay alguna duda, me pueden interrumpir. Vamos bien hasta aquí. No sé a qué ritmo voy. Vamos a ver. Aquí es donde viene la actividad de nuestra tarea, ¿verdad? Ustedes van a tomar una fotografía del paciente, del paciente de usted, porque es muy difícil que ustedes vean la que van a tener que ustedes que poner la sonda y pedirle a un tercero que les tome la foto porque ustedes van a ser los que van a colocar la sonda. Entonces, para esto tenemos que ir a darle lectura al artículo de BMB Usabi, que lo puse en el documento. Es un artículo pequeño, pero aquí nos va a definir lo que es en sí el fenotipo y el biotipo gingival. Solo quiero hacer un paréntesis en estos tres términos. Durante pues, 33, 60, más que todo porque nos dimos cuenta, bueno, la historia se dieron cuenta los expertos en que definitivamente no todos los periodontos eran iguales. Entonces se definió el biotipo gingival más que todo para determinar la diferencia que hay entre las encías. Bandas de encía pero luego tiempo forma de las coronas dentarias
y también había que involucrar el morfotipo óseo del paciente. Entonces, en el último convención del workshop del 2017, se logró determinar que ahora, por eso, perdón que me confunda tanto, porque toda la vida hemos manejado biotipo, el término general va a ser fenotipo. El fenotipo es la expresión clínica de esas manifestaciones que el paciente va a presentar, lo que nosotros logramos ver. Y definitivamente este fenotipo, si bien el biotipo es hereditario y genético, el fenotipo hoy en día es modificable y por eso es que el workshop lo definió como fenotipo periodontal, porque hoy en día hay nuevas técnicas quirúrgicas periodontales que pueden transformar el tipo de un paciente de delgado a grueso del paciente en cuanto a las recesiones tomada de cirugía oral. Entonces, miremos las diferencias que hay. Delgado, fino y grueso. Eso es lo que han establecido. Pero a todo lo que no tenemos que ponerle atención. Por ejemplo, el fenotipo está determinado por el espesor gingival, es decir, grosor palatal de esa encía. Pero eso no es ver porque para ello tendríamos que punzar la encía y no hay necesidad si no vamos a someter al paciente a un procedimiento quirúrgico. Está determinado por el vamos a Doctora, sí, dígame. es que fíjese que se le está trabando mucho y no se escuchó lo último que dijo. Ay, perdón, esto es inevitable. Pero, ok, vuelvo a repetir y por favor, interrumpa, me escucha, por favor. Y tal vez mañana voy a poner el del celular porque no me queda de otra. Pero ok. ¿En dónde se me quedé? ¿Qué es lo que tengo que repetir? Perdón. ¿En qué me quedé, por favor? Pues para ser honesto, desde que comenzó a mencionar lo del artículo que había que leer, comenzó a trabarse un poco, pero de ahí comenzó a avanzar un poco más. Y Va, ahí va, fue va. donde se... Ok, entonces vuelvo otra vez. Em, anteriormente, biotipo gingival se determinaba solo porque se describía que las encías no eran iguales, pero biotipo se determinaba porque era una herencia genética del paciente. Así como ustedes heredan las piezas dentarias, la forma, el esmalte, pues igual el periodonto se ha visto que es una cuestión Doctora, ya no se le Doctora, gingival. disculpe, no Se se le descarta escucha. el término fenotipo gingival. Perdón, espérenme pues, vamos a ver qué puedo hacer aquí. Espérenme un segundo, porque esto está crítico, mucha. Espérenme pues, espérenme.
Ya vine. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos. Me dicen, por favor, me cuentan a ver cómo vamos. ¿Aquí voy bien? ¿Se me escucha? Ya se le Sí, escucha doctora, bien. se escucha Ay, mejor. pues, Está en re nombre bien. de Dios, vamos a ver. Bueno, entonces, vuelvo a repetir aquí, sin pena. Biotipo gingival es un término que se ha utilizado desde el siglo anterior, desde 1960 y algo más todavía, en donde se definía solamente la genética, así como se heredaba la forma de las piezas, la calidad del esmalte, así también se heredaba el periodonto, la calidad del periodonto, o simplemente la forma en sí del periodonto, pero se enfocaban solamente en la encía. Por eso se llamaba biotipo gingival y que era genético, ¿verdad? Hereditario. Sigue siendo igual, sigue siendo igual. Ay, se me va entrecortando porque es un término en donde básicamente el workshop del 2017 lo determinó que descartamos biotipo gingival, descartamos fenotipo gingival y hoy usamos solamente el término fenotipo periodontal. ¿Por qué? Tomamos en cuenta que ya no solo es la encía en sí, sino también tiene que ver las coronas, la forma de la corona dentaria y el morfotipo óseo del paciente. ¿Por qué? Porque hoy en día hay nuevos procedimientos en donde si se descubre que el paciente tiene un biotipo así de delgado, hoy hay nuevos procedimientos de regeneración que pueden transformar el biotipo de delgado a grueso. Claro que estos son muy caros, solo se pueden especificar en algunos sectores donde realmente lo amerita. Entonces, el fenotipo es la expresión clínica del estado en sí, de todas las características gingivales del paciente y se puede alterar a nivel de la gingiva. Por eso es que hoy en día uso yo pues se usa, nos plantearon en ese workshop que hoy en día el término fenotipo periodontal es lo más adecuado considerando varias cosas. Espesor gingival, el cual ustedes no van a medirlo en su actividad, porque para esto tendríamos que atravesar la sonda hasta el hueso con anestesia. Y esto no se hace a menos de que vaya a ser el paciente sometido a una cirugía. Consideran también el morfotipo gingival, es decir, esto sí lo van a ver ustedes, el ancho de la banda de encía adherida del paciente, el ancho de la banda de la sonda y con eso potencia adherida tiene el paciente. Dimensiones distales también, dimensiones, digamos, el ancho en sí de la banda, perdón, y sobre todo el fenotipo también considera el contor, el grosor de hueso. Ese grosor de hueso tampoco lo vamos a ver nosotros, tampoco se miran con las radiografías, pero sí amerita el caso, lo vamos a ver más adelante. Hoy en día con la tomografía axial computarizada se puede ver esa tridimensionalidad de la tabla ósea y lo vamos a ver en este punto. Entonces, vamos a ver si se ofrece aquí la situación. Estos son otros ejemplos, ¿sí? Estos son otros ejemplos en donde yo quiero que miren acá. Tejido delgado fino, es decir, puedo yo percibir qué diferencia hay entre este y este. Generalmente en el fenotipo periodontal delgado vamos a tener, si hablamos del diente, son coronas largas, son coronas más o menos triangulares y sobre todo el punto de contacto va a estar en los bordes más bajos de la corona, es decir, a nivel medio incisal y por ende la papila es larga, la papila es larga. Entonces en este caso,
Esto es uno de los que define el fenotipo delgado. Podemos ver la encía más blanquecina, queratinizada, pero el fondo en filo de cuchillo, ¿verdad? Bien definido. Y la banda, si bien es alta, en este caso está bien que sea alta, pero menos queratinizada, que se entrecruza aquí digamos, la vascularización de la mucosa gingival. En un fenotipo grueso, miremos acá, el punto de contacto generalmente está más alto. ¿Y por qué? Porque generalmente las coronas son cuadradas, son como más, sí, cuadraditas. Aunque sean largas, son cuadradas y por ende la papila es corta. Esta terminación generalmente viene siendo, si no viene en filo de cuchillo tan notoriamente, nos da un aspecto un poquito más regordeto, pero todo al final lo va a definir la translucidez de la sonda periodontal en el caso de ustedes con la tarea. Entonces, digamos acá, un ustedes pueden ver acá, son más anchitas. Miremos cómo se trasluce aquí en este biotipo la sonda. Y aquí en este otro no se trasluce tanto, ¿verdad? Entonces aquí es donde ustedes van a definir. Hay un estudio. El estudio, esto se los puse yo en el documento, pero en este estudio escogieron una serie de pacientes, 20 casos, que en donde tenían que ser sometidos a extracción. Imagínense que iba a costar conseguir esa muestra. O sea, estos dientes de adelante iban a ser sometidos en extracciones dentarias. Entonces ellos lo que querían ver era qué método era el más confiable para establecer el biotipo del paciente. Y usaron 3 métodos. El solo visual, es decir, nosotros miramos miramos la encía, miramos al paciente y decimos, ese era uno. Número 2, la asta periodontal. Si se translucía era delgado, si no era grueso. Y el tercer método para verlo era post-extracción de la pieza dentaria. Entonces ellos medían el grosor. Sí, Alejandra, tú levantaste la mano, dime. Sí, tengo una duda. Es que no entendí la diferencia entre biotipo gingival y fenotipo gingival. Ok, biotipo es un término que, gracias Alejandra, biotipo o biotipo gingival y era considerado solamente la forma de la encía, es decir, la forma de la encía. Tenía mucha encía, tenía poca encía, ¿verdad? Y eso es lo que se había manejado desde siempre. Pero en el workshop del 2017 y que salió la clasificación en el 2018, pues esta convención plantea que el término biotipo ya no se va a usar, sino que es más adecuado describir lo que es un fenotipo periodontal. Un biotipo gingival exclusivamente. Solo el biotipo gingival abarca muchas más características que solo el biotipo gingival. Fenotipo gingival es, digamos, la manifestación clínica del periodonto del paciente, de la encía y de las expresiones del paciente. Entonces, hoy en día, antes tenías un biotipo fino, ahí se quedaba, pero hoy en día la intervención quirúrgica con las nuevas técnicas de regeneración que existen pueden transformar un, un, un periodonto de un fenotipo
Doctora, Además de que este término no solo involucra la encía, sino involucra también la tabla ósea, ¿verdad? El grosor de la tabla ósea y también involucra la forma de las piezas dentarias, ¿ok? Espero que por ahí haya quedado un poquito más claro. Sí, Alejandra, ¿estamos bien ahí? Hello, hello, ¿sí? doctora, Diga. se le entrecortaba. Entonces voy a tratar de recordar lo que usted mencionó. Eh, ¿Está escuchando, Alejandra? Sí, doctor. Mencionaba la doctora que el biotipo son caracteres genéticos heredados de nuestros papás. Entonces, puede ser una encía gruesa o una encía delgada. Pero el biotipo gingival estaba relacionado solo a la encía. Es decir, se hacía énfasis en el tejido gingival. Sin embargo, eso se puede modificar con cirugías o con otras alternativas se puede modificar. Puede hacerse algo más grueso de algo que era delgado. Entonces, esa alteración ya no es un biotipo, porque ya no es un factor heredado. Entonces, ahora se prefiere decir fenotipo periodontal, que es la expresión clínica del biotipo. Entonces, el fenotipo puede ser una expresión de que antes era delgado, se puede convertir a un fenotipo periodontal grueso, ya sea porque se injertó hueso, se injertó encía, lo que sea, pero se puede modificar la expresión clínica. Por eso ya no se utiliza el término biotipo, que es lo heredado, ¿verdad? Sino fenotipo, que es la expresión clínica. Entonces nosotros buscamos que los fenotipos periodontales sean resistentes al ataque de bacterias. Por lo tanto, sea más grueso, más firme, menos vulnerable a las recesiones, a que se pierdan las piezas dentarias. Gracias. Gracias, Gracias. mi doctor. Miren, la verdad es que mañana se me corta mucho, doctor. No hay internet de mi teléfono, pero para eso sí me tengo que salir de todo esto y no sé cómo hacerlo. Me dicen cómo voy ahí, ¿se me escucha bien? Doctora, tal vez lo que podría hacer es seguir compartiendo pantalla, pero hablar desde su teléfono. Oh, wow. Vamos a ver, eso es una gran idea. Vamos a ver. Lo voy a probar para hacer. Gracias. No digo, pues yo aprendo de ustedes más. Recording in progress. Voy a ver acá. ¿Se me escucha ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ay, gracias. Vamos a ver. Vamos aquí a que entre periodontos hay gruesos y más gruesos, ¿verdad? Pero la clasificación va inclinada solamente a delgado, fino y grueso. Eso es lo que en la tarea vamos a definir, ¿ok?
Entonces, en este caso es lo que les decía el estudio. Esto es lo que no vamos a hacer. Es decir, en este estudio, el tercer dato para medir el grosor era esto. Era quitar la pieza y medir con un calibrador el grosor del tejido. Y luego, pues esta es otra foto de cómo medir el grosor en sí del epitelio, pero esto solo es justificable cuando realmente el paciente va a ser sometido a tratamientos quirúrgicos. Al final de este estudio, pues sí se logró determinar que el sondeo, colocar la sonda dentro del surco y ver la translucidez era un método bastante fiable y confiable en comparación a medir el grosor, que definirlo visualmente a veces engañaba un poco. Entonces, esa es la tarea que ustedes, la segunda actividad que ustedes van a hacer, ¿verdad? Definir esta parte. Y aquí, pues, esto lo tengo puesto en el documento. Esto es del autor también, BMB Usabi. Él resume todo esto en esto. Quiero que se ubiquen en esta fotografía. Miremos la de la izquierda. Nosotros no tenemos la visión del tejido óseo, pero miremos todo lo que se esconde debajo de ese grosor de encía. Fenestraciones, dehiscencias que posiblemente no sabemos si las tenemos o no para todos los que hayan tenido ortodoncia. La única forma de saberlo es haciéndose un combim. Pero aún así no hay problema, porque si se logra una salud gingival estable, eso todavía es una buena oportunidad de mantenerlo. Miremos aquí el grueso plano, pues es una tabla ósea bastante segura, ¿verdad? Menos riesgo de recesiones, menos riesgo de fenestraciones y vamos aquí con las características. Pues periodonto delgado y delicado, gingival muy festoneado, como dijimos, la posición de la papila es baja porque los puntos de contacto son a nivel incisal. Es siempre el biotipo delgado, el fenotipo delgado va a tender a las recesiones gingivales. Ese es el riesgo mayor. Sin embargo, y vamos a leer lo que dice la literatura, que una vez tengamos un biotipo delgado, si mantenemos una buena higiene y condiciones de salud periodontales, no hay riesgo, ¿sí? Contorneos óseos muy festoneados, mínimas de encía queratinizada pequeñas, áreas de contacto incisal, ya habíamos dicho, y por ende las coronas son como más triangulares, ¿verdad? Picuditas. Y este es lo que quería ver yo. Es una traducción, pero es el insulto provoca recesión. ¿Qué es insulto, verdad? No, aquí más va acomodado lo que es la palabra, la agresión, ¿sí? La agresión. Y esto es cepillado mecánico, movimientos ortodónticos extremos. Entonces, esto nos lleva a la recesión y es de que una vez ubicamos a nuestro paciente en un biotipo fino, en un fenotipo delgado, pues tenemos que ver los riesgos si no tiene ninguna lesión. Entonces ahí viene la terapia de higiene, el cuidado, los riesgos periodontales y todo lo demás. Muy bien, de esto, y pues grueso plano, ahí lo comparamos, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tendrían que describir de cómo evalúan a su paciente con estas características en esa segunda actividad. Gracias por la idea del audio, ni se me hubiera ocurrido. Vamos bien ahí, ¿verdad? Vamos con la clasificación. Gracias. Después de, vamos a definir que existen dos clasificaciones para determinar la recesión gingival. Bueno, la verdad es que hay muchas, son muchas clasificaciones, pero aquí voy a determinar dos. La que siempre se ha utilizado de 1985 de Miller y que él basa básicamente en altura de papila
y la recesión a nivel de la unión mucogingival. Es decir, la clase 1, donde la papila está intacta y la recesión no llega a la unión mucogingival. La recesión 2 es altura de papila intacta, pero sí hay una lesión mucogingival, como aparece en la clase 3 y en la clase 4. La diferencia es que en la clase 3 ya hay una pérdida de papila interdental y en la clase 4 esa pérdida interdental es mucho más grave o severa que la pérdida que tengo a nivel bucal. Entonces, más que todo esto se basa en el pronóstico de tratamiento de la pieza. En la convención del 2018, pues ellos también vieron que esta clasificación se quedaba un poco corta. Entonces, se quedaron con la clasificación de Cairo del 2011, que simplemente lo define como RT1, RT2 y RT3. Acá ellos no miran si hay lesión mucogingival o no, solamente determinan la pérdida, comparan la pérdida interproximal con la pérdida bucal, siendo la pérdida de la recesión 3 como la tipo 4 de Miller, la recesión tipo 2 como la tipo 3 de Miller y la recesión 1, la RT1, como la 1 o 2 de Miller. Pero ¿cuál es la diferencia? Hasta aquí estamos como la clasificación de Cairo del 2011. Ellos incluyeron también que era importante tomar en cuenta el grosor del tejido queratinizado, el ancho de la banda del tejido queratinizado, pero también considerar cómo está el diente, es decir, si se define o no la unión cemento-esmalte, porque puede estar sometido a muchas lesiones cervicales no cariosas. Entonces ellos miran si se mira o no, y sobre todo si hay pérdida de la sustancia del diente, es decir, si se ve una raíz sana, si ya está desgastada, hay pérdida de la solución del diente, si ya no hay cemento y solo hay dentina expuesta, o si estoy muy cerca del nivel pulpar. Esto lo consideran ellos para hacer ya tratamientos. Lo importante en ustedes es solo detectar la recesión y detectar la cantidad de encía adherida y queratinizada que nos queda y compararlo con la pérdida interproximal. Y luego garantizar en el paciente el mantenimiento de salud periodontal luego de dar el tratamiento periodontal, aún con pérdida de papilas, pero que esto sea sostenible para el paciente. Muy bien, acá estamos entonces conjugando esta radiografía como un contorno aumentado y un contorno disminuido. Entonces aquí vemos que si bien todos los sondeos me dan de 6 milímetros, la condición de las piezas dentales no es la misma. Si vemos bien en el aumentado, yo tengo un sondeo de 6 milímetros, pero tengo un crecimiento, una migración de este margen gingival hacia coronal. Esto me define lo que es una pseudobolsa pura. En el caso de aquí en medio, pues tengo un sondeo de 6 milímetros, pero el margen gingival se define exactamente a nivel de la unión cemento-esmalte. Y esto entonces me dice que sí estoy hablando de 6 milímetros exactos de una posible bolsa, ¿verdad? O quitémosle los 2 milímetros del sondeo normal. Estaría hablando yo de 4 milímetros. En un contorno disminuido, que es lo que más me interesa, defino yo los mismos 6 milímetros de recesión, pero tiene 3 milímetros de pérdida también ya de migración del margen.
Entonces, la pieza más comprometida, por ende, siempre va a ser la del contorno disminuido, que tiene los mismos 6 milímetros de sondeo. Vamos bien, chicos. ¿Alguien me puede decir quién es ella? No le suena la cara. Ahora en tantas redes. Nos damos cuenta de la importancia de nuestras voces cuando somos silenciados. Ella es Malala Yousafzai. Malala. Bien, gracias. Ella es Malala Yousafzai. Pues les queda de tarea investigar. No. Ella ganó, es la mujer más joven que recibió el Premio Nobel de la Paz a los 16 años de edad. Pues hoy en día la verdad es que a mí también me tocará investigar qué es de ella. Porque pues ya sabemos todos que el país pues fue tomado en manos de los talibanes y tuvo un regreso total. Ella luchó mucho por la educación de las mujeres y su padre está considerado como un papá feminista en el buen término de la palabra de lo que es feminista. Él realmente empoderó a su hija. Sabía el mundo al que ella venía, sabía el ambiente en el que ella se iba a desenvolver y él la empoderó para que ella fuera una mujer inteligente, llena de educación y que optara por opinar, ¿verdad? Entonces, ella lo hizo por medio de las redes sociales y esto le valió un atentado con un disparo en la cabeza que iba directo de frente para ella, sin embargo, no la mató y la hizo más fuerte. Entonces, es un ejemplo de valor, ¿verdad? Que ante la frustración, ante todo lo injusto, lo único que sale es el paso de la valentía de hacerse escuchar. Muy bien. En este video, vamos a ver acá. Puedo ver yo. La modelo es mi hija, 12, tiene 11 años. Voy a quitarle el audio porque también aquí me dice que ¿por qué hago eso? Quiero que miren el ancho de la banda de encía adherida. Entonces, si yo hablo de lesión mucogingival, tengo que tomar ese valor que tiene para mí la encía adherida y la encía queratinizada. Esta es la que recibe el impacto masticatorio, recibe el roce a la hora de cepillarme, ¿verdad? Soporta el impacto del alimento y no es móvil. Entonces, esto es lo que me determina la salud y el mantenimiento de la salud a nivel periodontal cuando yo instauro buenas técnicas. Entonces, ustedes pueden ver en la foto de la derecha condiciones de salud periodontal en todos los casos, pero distintas condiciones de fenotipo periodontal. Una banda ancha, que es lo que todos desearíamos, una banda intermedia, promedio, y alguien que quizá no tiene nada de banda, pero está bien. Ahí está el margen gingival en su corona y sin embargo mantiene salud. El riesgo es lo que tenemos nosotros que enseñarle al paciente a ubicar. ¿Por qué? Porque él no tiene comparación. Lo que yo tengo en mi boca, pienso que todo mundo lo tiene en mi boca. Yo tengo un torus palatino y pensé que eso era normal para todos. Cuando entré a la universidad me di cuenta pues que era un hallazgo que no era patológico, más tampoco era normal. Entonces, nosotros somos esa voz que le hace ver al paciente en ubicarse en qué lugar se encuentra él. Riesgo periodontal, paciente con riesgo de enfermedad periodontal. Entonces, todas esas cosas son las que el factor diagnóstico me suele llevar. Según el último consenso, entonces, caigamos en una conclusión. Basado en un seguimiento de casos y reportes que ellos hicieron de todos los metaanálisis, y ellos enfocan que esto no es, o sea, que su conclusión está basada en poca evidencia, ¿verdad? Porque hay conclusiones que dicen con fuerte evidencia, esta conclusión es
poca evidencia, acordaron que 2 milímetros de ancho de encía queratinizada y 1 milímetro de encía insertada es suficiente para mantener condiciones de salud periodontal buenas. Entonces no nos aflijamos siempre y cuando nosotros tengamos salud periodontal y no seamos sometidos a procedimientos ortodónticos. Es aquí donde la ortodoncia y la periodoncia deben trabajar muy bien de la mano, porque si yo anticipo que tengo esto mínimo, pero tengo malposición dentaria y necesitan bucalizarme muchos dientes, yo voy a terminar con defectos periodontales de alguna forma. Y esto es lo que luego tengo que ir a ver cómo puedo, con las propuestas de regeneración, corregirlo para darme un mantenimiento a posterior. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctora. Gracias. Vamos a ver aquí lo que es entonces cómo mido yo una lesión mucogingival. ¿Cómo sé yo? Ya vimos que debo de ubicar mi encía queratinizada. Debo de sondear para ubicar cuánto tengo de encía insertada. Pero aún así, miremos en esta condición de la fotografía de abajo. Hay veces que pues el paciente puede tener recesión. Como se ve aquí, a grosso modo pueden ver la unión mucogingival, la recesión, una exposición de raíz bastante saludable. Sin embargo, poniendo anestesia en mi paciente con una sonda, yo arremango el tejido y si ese tejido se arremanga hasta unirse al margen gingival y se pone isquémico, esto me determina que el paciente definitivamente tiene una lesión mucogingival. La tarea para nosotros diagnóstica es identificarlo. Vuelvo a repetirlo. Identificarlo, colocarlo en mi ficha y luego ver las posibilidades de tratamiento que tiene este paciente. Hasta aquí llego con surco gingival. Luego me voy, aquí empiezo lo que es, hasta aquí llego encía y empiezo surco gingival. De esto que voy a ver, lo más importante es el sondaje. Y en el sondaje yo determino que puedo encontrar distintos escenarios. El primero es la normalidad, el surco gingival, ¿sí? Que me lo muestra mi fotografía superior. No hay sangrado o puede haber sangrado, pero no hay destrucción de los niveles de inserción todavía. Y entonces ahí estoy ante una gingivitis. Una pseudobolsa. Vuelvo a tener estas condiciones donde no hay migración de la adherencia ni de la inserción de las fibras, pero mi periodonto está inflamado o está agrandado o está fibroso o está con crecimientos gingivales y me da como resultado un sondeo profundo, más allá de 3 milímetros. Con evidencia radiográfica, evidencio que no hay destrucción de la tabla ósea y esto me corrobora lo que es una pseudobolsa. Contrario a esto, es en la etapa ya de una periodontitis, en donde estas migraciones de las inserciones se rompen en actividad y migran hacia apical. Me da lo que es la bolsa periodontal pura. Y luego, pues la bolsa residual, que es lo que yo le llamo en una etapa de reevaluación, cuando ustedes vuelven a sondear, evidencian que el sondeo aún sigue siendo profundo, donde mi tratamiento periodontal no fue tan efectivo como yo hubiera querido y mantengo todavía sondeos. Esta es una bolsa residual, una bolsa que se mantiene aún después de mi tratamiento. Pues ahí corroboro otra vez el tratamiento o asigno otra terapia que ya sería quirúrgica. Esto es con la tutoría de los docentes, por supuesto. Nosotros no vamos a esperar que con estas clases o el curso
ustedes sepan resolverlo todo. Así que tengan la libertad de preguntar bastante, porque nuestra función es tutorear y llevarlos de la mano hasta que ustedes reafirmen sus criterios. Y con esto voy a terminar por el atraso del audio. Mañana me voy a conectar directamente con el internet del teléfono. Quiero llegar a esto. Del sondeo o el sondaje, nosotros tenemos que evaluar dos cosas. La presión adecuada al sondaje y la angulación de mi sonda periodontal. Entonces, en este caso, el video que está aquí corriendo es lo que ustedes van a hacer en su tarea número 3, en su actividad 3 de la tarea. Lo más importante es ver el pivoteo de la sonda periodontal desde que va por bucales a lo que es la papila, ¿verdad? Entonces, saber que entre lo que es el área interproximal hay una papila bucal y hay una papila lingual. Dentro de esas dos hay una región que se llama col. Esa región es la región más susceptible a enfermedad periodontal, porque es la región que menos acceso tiene a higiene, no está queratinizada y por ende es un nicho perfecto para acumulación de bacterias periodontopáticas. Entonces es el lugar a donde tenemos que llegar y por ello la inclinación y el pivoteo de la sonda de llegar a este lugar. Ahora, en cuanto a la presión al sondeo, pues se habla de gramos, se habla de nanómetro y de fuerzas, perdón, de Newton, pero en este caso, ¿qué nos dice a nosotros cómo es? Por ejemplo, al final se dice que 50 gramos ya es demasiada fuerza o que nos causa un poco de dolor. De 20 a 25 gramos es una presión óptima, pero esto se ubica en un periodonto sano, salud, es decir, que esté en condiciones de no inflamación. ¿Qué pasa cuando un periodonto está en condiciones de inflamación? Pues que definitivamente la consistencia se ve alterada, está más disminuida y está más reblandecida. Y entonces ahí puedo pecar de que aplicando la misma presión, yo lleve la sonda hasta el hueso. Para todo esto, y aquí es donde yo me voy a quedar porque sé que ustedes tienen más actividades, voy a encender mi cámara. Y quiero mostrarles solo esta parte, a ver si me logran ver y que me logren escuchar. Esta es la sonda periodontal, ¿sí? Entonces la comparación es que antes de que ustedes hagan el sondeo en su paciente, yo quiero que ustedes prueben hacerlo en su boca, ¿sí? Es decir, que se sondeen, que sientan el dolor, que sientan la molestia y que moderen eso antes de hacerlo con su compañero o su familiar. Una advertencia importante es que el sondeo no debe, la sonda no debe agarrarse como un lapicero. Es decir, que ustedes la agarren así, porque entonces la fuerza que van a emitir es demasiada. Van a perder el tacto. Para los que pintan acuarela o pintan óleo, pues conocerán que la sonda básicamente o el pincel se sostiene solo y ustedes mueven. Pues esto viene siendo igual. La sonda tiene su propio peso, que la detengo yo con mi dedo medio, ¿sí? Básicamente así. Y mi dedo índice viene siendo el que pulsa, ¿sí? Como para pivotear aquí, hacer esto. Esa es la fuerza que tengo que ejercer a la hora de sondear. No fuerza de mano, no fuerza de muñeca, solo la fuerza que cae del peso de mi índice. Para los que tengan su sonda, prueben hacerlo. Hay una característica que está este sector entre el dedo pulgar y el dedo índice, ¿sí? Esta es una parte muy resiliente y por supuesto que no se compara a la sensibilidad que hay en boca. Pero yo quiero que prueben. Esta es la sensación, y cierren los ojos. Esta es la sensación que ustedes deberían de tener o deben sentir cuando sondeen.
¿ok? Pero esto no es el dolor que van a sentir en boca, pero es la sensación, solo es la sensación reblandecida. Si ustedes sondean y no llegan a sentir esta sensación que se hace como colchoncito, es porque no están en el fondo del surco o bolsa. Posiblemente se toparon con un cálculo, posiblemente están allí algo que está estorbando llegar al fondo del surco y generalmente es un cálculo. Ahora, la literatura también habla del lecho unguial, ¿sí? Esto que tengo acá. Es una buena terapia o un buen ensayo meter y sondear mi sonda en todo lo que es el lecho unguial, ¿sí? Aquí van a percibir ustedes si molesta o no molesta. Esto se compara como cuando, bueno, pelan habas y se rompe esa inserción, es doloroso, se inflama. Y lo más práctico es que empiecen ustedes ensayando aquí, ven la isquemia que causa en la uña, por supuesto que no tienen que tener acrílicas, ni tienen que tener gelish, sino tienen que tener la uña corta para ver la isquemia que se provoca acá y el dolor que puede provocar. Básicamente, probarlo en su boca y luego probarlo con este familiar. Nosotros no vamos a ponderar si sondearon excelentemente bien o no. Lo que nos interesa es qué encontraron. Encontraron cuál es su comentario a la hora de sondear, los puntos sangrantes, bolsas periodontales, o cuál es el rango de profundidad de sondeos que encontraron y cuál fue su experiencia. Eso. Quien quiera sondear por el lado lingual o palatal, bienvenido sea. En la tarea solo puse yo que sondearan por lado bucal, porque es lo más sencillo para filmar. Pero la experiencia de sondear en lingual es buena, porque generalmente es una de las áreas más inflamadas y donde más placa va. Entonces, ahí me quedo, porque creo que ya robé su tiempo. Ah, no, todavía estoy a 2 minutos. Hasta aquí tengo 2 minutos. Cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Cómo vamos? Todo bien, doctora. Solo había mencionado que del sondaje habían como 2 aspectos importantes, la presión adecuada al sondaje y cuál era el segundo. La angulación, de esa no hablé hoy porque no me dio tiempo, pero mañana lo hacemos, ¿ok? Mañana que nos toca clase con ustedes. Y todavía tenemos una otra clase la otra semana, pero esa no va a ser de trabajo en ustedes. Es un tiempo que vamos a dar para que ustedes hagan su práctica de evaluación de radiografías y yo voy a estar aquí presente en el Zoom para resolver dudas. Voy a presentar un caso de tal como el que ustedes tienen asignado solo para evaluación de radiografías y datos generales, historia médica ontológica, cómo conjuntarla y evaluar lo que es la fase 4. Con eso ya les doy luz verde para que ustedes hagan su trabajo durante ese periodo de tiempo. ¿Alguna otra duda? Gracias, Alejandra. ¿Qué les pareció el video de la canción? Entonces, menos se oyó, ¿verdad? ¿Están ahí? Doctora. ¿Sí, Gabriela? No, solo para decirle que sí se había oído el video. Ah, tan chula. Gracias. Está bien, porque la verdad es que no sabes el estrés que es esto del audio, ¿verdad? Y por eso los entendemos a ustedes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mañana estamos para las 9:30. ¿Mañana tienen examen también? Sí, doctora. Ok, vaya. Dice los casos de la tarea que se entrega el 8, ¿cuándo los enviarán? ¿Con qué grupo estás tú, Daniel? ¿Con qué profesor estás? Con el doctor David Castillo. Perdón, no te escuché. Con el doctor David Castillo. Fíjate que en teoría todos los casos ya fueron subidos al Classroom y él asignó ahí en el Classroom. De todos modos, los casos clínicos
Disculpe, ¿podría repetir qué es una pseudobolsa, por favor? Ahorita, Mafer, yo te lo repito. Todos los casos clínicos también está subido el link en Canvas. Entonces tú tienes que ver el Classroom para ver qué caso te tocó. Ahí hay 7 casos, pero tú solo un caso analizas. Entonces hazme el favor y cualquier cosa nos dices también. Muchas gracias, doctora. Bye. A ti, Daniel. Voy con pseudobolsa. La pseudobolsa es cuando nosotros tenemos corroboramos que no existe ninguna alteración a nivel de la adherencia epitelial y la inserción de las fibras. Es decir, esta se encuentra donde se tiene que encontrar, a nivel de la unión cemento-esmalte. ¿Sí? Corroboramos en nuestras radiografías y vemos que tampoco hay alteraciones a nivel de la tabla ósea. Lámina dura continua, pero cuando sondeamos, sondeo 4, 5 milímetros, y digo yo, wow, significa que si no hay evidencia radiográfica y no hay alteración a nivel de las inserciones, significa que en lugar de que la adherencia migre apical y que está estable, es el crecimiento hacia la corona del tejido gingival que me está dando ese sondeo tan profundo, ¿verdad? Entonces, porque automáticamente yo pienso, digo, de 1 a 3 es normal. Si tengo 4 y 5, ya es bolsa. Y no, muchas veces hay crecimientos, como vimos en los agrandamientos gingivales. Eso es una pseudobolsa. Es decir, que no hay afección periodontal a nivel de la inserción. A ti, gracias, Mafer. Muy bien. Disculpe, ¿podría regresar? Ah, no, ya estamos. Ok, entonces, para respetar su tiempo, son las 9:02. Perdón, ya me pasé 2. Bueno, chicos, primero Dios mañana, si Dios me da vida, y voy a mandar internet a mi computadora. Dios me los bendiga y gracias por los consejos del audio. Creo que fue de gran ayuda.